El día de hoy damos gracias al Señor porque tenemos varias cuestiones por qué estar alegres. La primera de ellas es que hemos terminado hace poco la exposición de manera cronológica de dos libros, la primera carta a Timoteo y la segunda carta a Timoteo. Yo no había hecho la cuenta, pero nuestro hermano Ernesto nos dio ahí los datos de que fue un promedio de 10 meses escudriñando sistemáticamente las escrituras de estos dos libros. Y bueno, cada que vamos a comenzar un nuevo libro, lo primero es que me da muchos nervios. Nunca se terminan los nervios porque es un libro el cual probablemente será bajo temor del Señor, tendrá que ser expuesto con fidelidad. Así es que rogamos al Señor para que en esta mañana sea así. En esta mañana vamos a comenzar un libro del Antiguo Testamento de uno de los profetas llamados como profetas menores, el libro de Oseas. Y antes de comenzar, hermanos, pues pongamos este tiempo en las manos del Señor. Pidamos al Señor que a través de su Espíritu nos traiga el alimento fresco, para que no encuentres consejo o palabra de hombre, que en ocasiones es tan sencillo que suceda así, sino que a través de la administración de su Espíritu, el único que es capaz de convencer del pecado, de justicia y de juicio, el día de hoy, la palabra penetra hasta lo más profundo de los corazones y nos lleve un entendimiento para reencaminar nuestros pasos. Oremos en esta mañana, hermanos, dando gracias al Señor, pidiendo dirección. Amado Señor, Tú que conoces los corazones y escudriñas lo más profundo de nuestro ser. Tú conoces, Señor, lo que hay en mi pensamiento y en mi corazón. Y la necesidad que tengo en esta mañana de que seas tú, Señor. De que seas tú el que obre en este lugar para traer la palabra que vivifica, la palabra que confronta, la palabra que nos hace darnos cuenta de cómo es que nuestra vida es pecaminosa y cómo es necesario que la reencaminemos en santidad, pues sin santidad nadie, absolutamente nadie podrá verte. Es por eso, Señor, que con temor reverente, hoy detrás de este púlpito, considero que te ha placido ponerme en este lugar y yo he hecho lo suficiente y lo necesario para prepararme, pero aún, Señor, no confío en mis fortalezas. Y puedo expresar sin temor que hay una dependencia de mi persona hacia tu Espíritu. Por eso, Señor, te ruego que seas tú, que solamente seas tú, Señor, exaltado en esta mañana. Que a través de tu Espíritu traigas esas palabras que serán de edificación para tu iglesia. Que el consejo y la sabiduría sea expuesta porque ha manado de tu boca y de tu corazón. Hoy te ruego, Señor, toma control de mis labios, de mis pensamientos y aún de mi necio corazón, para que sea solamente tu palabra expuesta delante de ti y por medio de ti. Te lo rogamos, Padre bueno, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, por favor, y vamos al libro de Oseas. Si no trae una Biblia en sus manos, yo les suplico que vaya a la parte posterior antes de comenzar, ya que si no trae una Biblia en sus manos, entonces no entiendo a qué vino. Sea joven, adolescente, adulto, yo les suplico que vaya por una Biblia, que juntos escudriñemos la palabra del Señor en esta mañana. Libro de Oseas, capítulo número 1 y hasta el versículo, del versículo 1 al versículo 11, dice la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve,
fornicaria e hijos de fornicación. Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz a un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio luz a una hija. Le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no les salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz a un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar de donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe. Y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. 11 versículos, y creo que es de los textos más largos que hemos tocado en esta iglesia. Usualmente predicamos 3, 2, 1, 5, 6, pero para tu sorpresa, aunque el día de hoy hemos leído 11 versículos, no vamos a exponer ninguno solo de ellos. Y esto tiene una razón de ser. Usualmente cuando una persona tiene consecuencias en su vida, y cuando su vida ha sido ajena a nosotros, podemos tomar una postura y podemos tomar una conciencia e incluso una postura de juicio. Sin embargo, en ocasiones no es lo mismo ver una fotografía. No es lo mismo ver una fotografía que ver el video completo. Si tuvieras una fotografía de cualquiera de ustedes, en una fotografía todos posamos, o al menos eso es lo que buscamos. Si no estamos peinados, nos peinamos. Si no nos hemos bañado, nos bañamos. Y buscamos sonreír, aunque nuestra vida sea una amargura. Entonces, las fotografías, para poder tener la percepción acerca de la historia de una persona, no serán nunca suficientes. Pero ¿qué tal que en vez de una fotografía tuviéramos un camarógrafo que te siguiera las 24 horas del día? Y entonces esa mujercita santa que llega y levanta sus manos en adoración en la iglesia, nos daríamos cuenta que probablemente es una arpía durante la semana. Y ese caballero que tan diligentemente es servicial y es el non plus ultra en la iglesia, si lo siguiéramos 24 horas al día a través de un video, entonces nos daríamos cuenta que en ocasiones es un ogro, es alguien despreciable. ¿A dónde quiero llegar? Es que si nosotros el día de hoy tomamos el texto bíblico tal cual como lo hemos leído, van a salir varias cosas que no van a encajar. La primera de ellas es el hecho de que Oseas es un profeta de Dios. Y entonces cuando Dios le da una ordenanza y le dice a Oseas: ve y toma a una mujer fornicaria como tu esposa, eso ya no me cuadra. ¿Cómo es que Dios toma a uno de los suyos, que es intermediario y que lleva la voz de Dios delante del pueblo, y le da una ordenanza como esta con Oseas? Oseas, ve y toma por mujer a una prostituta. No tiene razón de ser. Pero nuevamente esta es la fotografía. Necesitamos ir al total del video para poder comprender el momento histórico donde se encuentra situado
a través de los días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Así es que el día de hoy la reunión y la exposición será una exposición meramente introductoria y contextual, con la intención de que tengas una noción del por qué este primer capítulo del libro de Oseas. Durante la semana, la verdad es que yo me quebraba la cabeza porque no encontraba cómo entrar a poder exponer el texto del día de hoy, hasta que durante los últimos días cayó el 20 en ir a la parte histórica y fue de suma bendición para comprender esta ordenanza tan peculiar de Dios hacia este profeta llamado Oseas. De manera introductoria, hay algunos datos que debemos de tener en cuenta. El primero de ellos es que dentro del canon de las Escrituras has escuchado hablar acerca de los profetas mayores y los profetas menores. Si yo a alguno de ustedes le pudiera decir, bueno, tú eres uno de los mayores de esta iglesia, probablemente el pensamiento iría en el entendimiento de que es uno de los que más sabe, de los que más conoce, de los que mayor entendimiento tiene, y a lo mejor nada tiene que ver con eso. Simplemente le digo, eres uno de los mayores porque o eres de edad avanzada o mides más de 1,80, y nada tiene que ver con la sabiduría. En el sentido de los profetas, la división que tenemos en cuanto al fundamento bíblico, nosotros ubicamos en cuanto a un estudio teológico la división entre 4 profetas mayores y 12 profetas menores. Esta distinción que se hizo históricamente nada tiene que ver con la importancia o la autoridad de cada uno de ellos. Simplemente en algún momento los teólogos de aquel entonces determinaron en cuanto al canon que determinarían aquellos 4 libros de mayor amplitud, de más hojas, de mayor volumen, como los profetas mayores. Es entonces que identificamos a los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel como los profetas mayores, por tener mayor amplitud en cuanto a la descripción de los libros. Pero por otro lado tenemos 12 profetas menores, dentro de los cuales el primero, no por cronología, sino por estar situado de manera en el orden del canon bíblico, tenemos a Oseas, que será el que empezaremos a abarcar a partir del día de hoy. Tenemos al profeta Joel, tenemos al profeta Amós, tenemos a Abdías, a Jonás, que ya lo hemos abarcado en alguna ocasión, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Por tanto, el día de hoy comenzaremos con este profeta llamado Oseas y determinado dentro del canon, dentro de los 12 profetas determinados como profetas menores. Uno de los primeros puntos para partir es tratar de definir y llegar a una definición de profeta. Profeta, para que tú te lo borres de la mente, porque creo que hoy es uno de los conceptos que abunda en las malas iglesias. Pensamos que un profeta es aquel que me va a predecir el futuro. No, ese es un adivino, ese es un hechicero y está aborrecido por Dios. Un profeta no es aquel que viene y me dice cuál será mi futuro. Hablando acerca de este tiempo específico, contextual en el cual tú y yo vivimos, ¿qué profecía nos puede venir a dar un charlatán? ¿Qué profecía? ¿Que en la vida te va a ir bien? Bueno, sí, ciertamente en algún momento te va a ir bien. ¿Que en la vida te va a ir mal? Bueno, no necesito ser científico para saber que en algún momento te va a ir mal. ¿Que vas a prosperar? No lo creo, porque eso le dicen a todos. Y entonces, si todos son prósperos, ¿quién va a trabajar? Entonces, hermanos, lo primero que quiero que entiendan es que un profeta, al menos bajo la convicción teológica de este lugar, no tiene vigencia al día de hoy. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué un profeta? A mí me han dicho que tengo el don de profecía, tendrá ser de brujería o el diablo, pero no es profeta. Es que, hermano, no necesito saber nada más. Todo cuanto depende de mi historia se encuentra ya escrito. Aún el día de mi juicio se encuentra escrito en estas escrituras y no necesito saber nada más. Todas las profecías han cesado por cuanto aún hasta el regreso de nuestro Señor y el día del juicio están descritos en los libros que el Señor nos ha dejado. Todo lo demás es carnalidad y es vanidad.
Por tanto, en el fundamento histórico identificaremos a un profeta como aquel que era un intermediario o un portavoz de la palabra de Dios para poderla llevar a su pueblo. Y algo muy peculiar que vamos a encontrar dentro de las profecías es que, a diferencia de las baratijas que hoy se exponen en algunas iglesias, a diferencia de esas baratijas que hoy se exponen como profecías en las iglesias modernistas, nosotros identificaremos que todos y cada uno de los profetas descritos bíblicamente como correctos y verdaderos por parte de Dios no traían buenas noticias. Usualmente las profecías descritas por cada uno de ellos eran la palabra recia de Dios delante de un pueblo necio, delante de un pueblo testarudo, delante de un pueblo que era rebelde y que se había salido de los cánones y de los caminos que el Señor les había determinado. La voz de Dios llegaba por parte de Oseas con juicio, por parte de Nahum con juicio, por parte de Abdías, Jonás, Miqueas, Zacarías. Cada uno de ellos trajo palabra de juicio y llamada de atención para el pueblo. Porque bajo la noción de nuestro Señor, el caminar de cada uno de los suyos debe de ser en santidad, mas no en riqueza. En santidad, mas no en una total certeza de felicidad. Santidad, santidad, santidad. Y aun cuando los profetas han cesado y los sacerdotes han cesado, el trabajo actual de cada uno de nosotros, los portavoces de la palabra de Dios, no ha cambiado. Yo no soy Chabelo, amigo de todos los niños. Yo no soy alguien que debe de ser tu compañero de bien. Yo no soy alguien el cual debe de venirte a decir lo que va a endulzar tus oídos. No, hermano. Usualmente la palabra que traeré detrás del púlpito, por cuanto proviene de Dios, será para confrontar tu vida pecaminosa, que es desagradable delante del Señor. Las cosas no han cambiado. Es en este pequeño paréntesis en donde tenemos noción que un profeta en la antigüedad era aquel que era elegido soberanamente por parte de Dios y no por parte de los hombres. Era un intermediario para revelar el pensamiento de Dios hacia su pueblo escogido. Así es que usualmente la profecía siempre estuvo plagada de un mensaje de que el pueblo regresara a las sendas antiguas a través del arrepentimiento, a través de la convicción de caminar en santidad para su Dios. Así es que cada uno de estos llamados viene acompañado de arrepentimiento, sí o sí. Recuerdo que una vez llegó una familia y traía a sus hijos jóvenes, bueno, chavorrucos, porque ya no eran tan jóvenes, ¿eh? Y un día, no recuerdo si el padre o la madre de familia fue el que me dijo: oye, pastor, debería de suavizar un poquito más las predicaciones. Es que mi hija dice que pues siempre arrepentimiento y siempre infierno y siempre santidad. Bueno, ¿y entonces qué quieres que predique? Esa es la palabra del Señor, hermano. Ese es el llamado para el pueblo del Señor. Así es que el día de hoy, el caso de Oseas no es la excepción. Y tal como lo dije al principio, para poder entender el primer capítulo tendremos que ir al contexto histórico. Y para esto te pido que vayamos al libro de Primera de Reyes, desde el capítulo 11, 12, 13, 14 y probablemente 15, estaremos viendo la parte histórica de qué fue lo que sucedió en aquel entonces, por qué el pueblo llegó a esta situación tan penosa de adulterio espiritual. Ahí pone un separador, pone una señalética para que puedas ir constantemente, porque estaremos regresando ahí para comprender la exposición del texto del día de hoy. Históricamente, hermanos, y si traes una libreta y una pluma, yo te recomendaría que tomaras notas. Son datos importantes.
no solamente para que te aprendas el Salmo 91 de memoria, sino para que también sepas ir a datos históricos que van a reforzar tu credo y el fundamento bíblico. Históricamente el pueblo de Israel, bajo su necedad y bajo la imitación de las naciones de aquel entonces, en un inicio no tenía reyes. El pueblo de Israel era regido a través de jueces, dentro de los cuales se traían posturas que eran necesarias resolver y tomar una decisión a la luz de la palabra de Dios. Y entonces daban recomendaciones y daban ordenanzas para el pueblo. Pero sabes, el hecho de que el pueblo de Dios quiera siempre ir en imitación con los hijos de Satanás no tiene que ver nada con la época moderna. En el Antiguo Testamento también sucedió. El pueblo de Dios, en imitación con las naciones extranjeras, suplicó y rogó que se les diera un rey. Nosotros también queremos un rey. ¿Por qué quieren un rey? Porque todos los demás quieren un rey. Ese no era el propósito del Señor. Sin embargo, el Señor, bajo su misericordia y bajo su paciencia, les dio reyes. E históricamente tenemos tres primeros reyes. El primero de ellos, el rey Saúl, cuyo propósito o cuyo paréntesis histórico lo podemos identificar como un primer rey cuyo objetivo fue la unificación del reino de Israel. Después del rey Saúl tenemos un segundo rey, el rey David, quien es recordado por su capacidad de expansión territorial, el ir siempre a cuestiones bélicas para conquistar naciones. Entonces tenemos a Saúl, quien unificó el reino, a David, quien lo expandió a través de conquistas, y de manera tercera, como descendiente de David, tenemos a un rey muy conocido, su nombre es Salomón. ¿Qué características podemos destacar de Salomón? La primera de ellas es que Salomón ciertamente es recordado porque construyó fastuosamente muchas edificaciones, incluyendo el templo de Israel. En este caso es importante tener en cuenta que ciertamente si entró en estas construcciones, lo hizo no de una manera tan correcta como nosotros pudiéramos pensar. Las construcciones las hizo financiándolas con impuestos sumamente gravosos cada vez más hacia el pueblo, tomando tierras que no le pertenecían y usando a los hijos de Israel como mano de obra sin una paga. Siendo un hombre, hermanos, Salomón, el rey Salomón, al cual se le permitió gozar de todos los placeres de esta tierra, siendo un hombre de sabiduría excepcional, cometió uno de los pecados más graves delante de Dios, y este pecado es tan grave que Salomón cayó en idolatría. Es aquí donde vamos al libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Tenía pensado solamente leer algunos versículos, pero vamos desde el versículo 1. Primera de Reyes, capítulo número 11, versículo 1. Dicen las Escrituras: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón, hablando de Salomón, no era perfecto con Jehová.
como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Aquí viene una parte totalmente aberrante. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. ¿Dónde lo edificó? En el monte que está enfrente de Jerusalén. Hermanos, esto es como si tu esposa estuviera aquí y enfrente te pones a tener intimidad con una ramera frente a tu esposa. Eso es totalmente abominable. Y eso fue lo que hizo Salomón delante de Dios. Pero no termina ahí. Y además, otro templo a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses, con D minúscula. ¿Qué pasó con Dios? Pues es que Dios es todo amor. Y es que, hermano, es que si yo me porto mal y si no obedezco a Dios, pues ¿qué tanto tiene, hombre? Dios es amor. Bueno, déjame quitarte tu castillo barato de arena y decirte que sí, pero Dios traerá las consecuencias de tu pecado. Y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis. Dentro de la iglesia se cometen faltas. Sí, hermano, sí. Créeme que en Las Vegas todo se sabe. Dentro de la iglesia hay hombres y mujeres que cometen pecado, por supuesto. Y en ocasiones la gente me dice: oiga, pastor, pero ¿por qué no ha hecho nada? Bueno, es que a mí no me consta totalmente. Pero lo que le digo siempre a mi esposa y a mis hijos: no se preocupen. Tarde que temprano a cada uno de nosotros nuestro pecado, por más oculto y por menos que lo querramos aceptar, tarde que temprano, como una bola de nieve, nos va a aplastar ridículamente. Bueno, ¿tú crees que Dios puede ser burlado? Absolutamente no. Hermano, en ocasiones hay pecados que consideramos tan pequeños como tener raíces de amargura aquí y pensamos que no son nada. Tarde que temprano esa raíz de amargura se va a convertir en un tronco y tu pecado te va a alcanzar. ¿Dios perdona? Absolutamente sí. Dios perdona. Pero Dios no te va a quitar las consecuencias de tu vida descarriada, de las consecuencias de tu pecado. Dios puede sanar a alguien que durante muchos años tuvo SIDA, por supuesto. Dios lo perdona, por supuesto, si hay arrepentimiento genuino. En ocasiones esa persona, indudablemente al final de sus días, morirá de las consecuencias de SIDA. Sí, Señor. Porque al igual que Salomón, Dios puede tener paciencia, Dios puede perdonar tus faltas, pero tarde que temprano vas a tener las consecuencias de tu pecado expreso o de tu pecado oculto. Que en ocasiones pensamos que es un pecado oculto. No, hermano, hay ocasiones que el único que se engaña eres tú. Piensas que nadie se ha dado cuenta cuando realmente eres una amargura. Entonces, dejando ese punto, regresamos. ¿Dios perdona? Sí, Dios perdona. ¿Dios quitará las consecuencias de mi pecado? No siempre. Dice entonces, versículo 9: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto. ¿Qué le había mandado? Que no siguiese a dioses ajenos. ¿Y qué hizo Salomón? Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Consecuencias. Oye, el hermano Juanito, que fue alcohólico toda su vida, se arrepintió, el Señor lo perdonó y al final se murió de cirrosis. Ay, qué malo es Dios. No. Consecuencias de tu pecado.
ay, mi hermanita chismosa de la iglesia, que va de casa en casa, y entonces ya le cayeron en la maroma y ahora la quieren hasta meter a la cárcel por difamación. ¿Dios perdona? Claro, Dios perdona, pero no te vas a librar de las consecuencias de tu vergonzoso pecado. En este sentido, quiero que me pongan mucha atención, porque aquí viene algo que tal vez nos puede llevar a una confusión, porque hay dos hombres que su nombre es similar. Uno de ellos es Roboam y otro de ellos es Jeroboam. ¿Quiénes son estos dos? Y quiero que lo tengas muy en claridad para poder comprender los textos que vendrán más adelante. Por un lado, Roboam es el hijo de Salomón. Roboam fue hijo de Salomón y por naturaleza era el sucesor determinado de Salomón, el cual debería de haber estado bajo reinado de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué digo debería? Si nosotros regresamos nuevamente al texto que leímos, la sentencia de Jehová sobre Salomón fue: romperé de ti el reino. Romperé de ti el reino. Voy a regresar un poquito al texto. Dice: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. ¿A quién le iba a dar una tribu? Al hijo de Salomón. ¿Quién es el hijo de Salomón? Roboam. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Luego entonces, las 12 tribus de Israel no permanecieron unidas por cuanto Jehová lo había determinado a través de un profeta como una consecuencia del pecado de Salomón. Qué chistoso, ¿no? El padre fue el que cometió las faltas, los hijos tienen las consecuencias por amor a David. Y es que en ocasiones como creyentes decimos: ¿qué? ¿Y si soy chismosa qué? Es muy mi pecado y es mi vida. No, no es tu vida. Tus hijos van a ir de por medio, los hijos de la chismosa. Bueno, es que tú eres el soberbio y ese es mi pecado, ¿y eso qué? No, no es que no nada más es tu pecado. A veces tu pecado va a traer y se va a llevar entre las filas a tu familia. Ahí vienen los hijos del ratero, ahí vienen los hijos de la chismosa, ahí vienen los hijos de la tibia, ahí vienen los hijos del afeminado. Hermano, el pecado trae consecuencias no solamente para nuestras vidas, sino para los que viven alrededor de nosotros. Pero no quiero salirme del tema. Entonces, si Roboam, siendo hijo de Salomón, tendría las consecuencias del pecado de su papá, diríamos: pobrecito Roboam. No, tampoco no fue una bella paloma. Más adelante hablaremos acerca de él. Pero en la escena, Roboam no llega a reinar sobre las 12 tribus. ¿Por qué razón? Esto es a razón de la consecuencia del pecado de Salomón, y además porque aparece en la escena un hombre llamado Jeroboam. ¿Quién es Jeroboam? Después de la cita que leímos en Primera de Reyes, capítulo 11, el resto del texto no lo leo porque por medio de Dios le empieza a decir a Salomón que vendrían sus enemigos, que el mismo Dios levantaría enemigos para él por su desobediencia. Y empieza a mencionar a un Adad edomita, a un Rezón hijo de Eliada, y finalmente un tercer contrincante o un tercer enemigo de la casa de Salomón sería Roboam. Perdón, Jeroboam. Jeroboam, por eso les digo que sí es confusivo. Jeroboam era un servidor de Salomón antes de su muerte. Y este servidor de Salomón se levantó contra el rey Salomón por una sencilla razón que para él era justificante. ¿Cuál es esa razón? Vamos nuevamente a Primera de Reyes 11, ahora en el versículo 26. Dice Primera de Reyes 11:26: también Jeroboam, hijo de Nabat, afrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Es decir, se puso en contra de Salomón.
La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, es decir, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Versículo 29, que esta es la respuesta del juicio que anteriormente vimos por parte de Dios. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías, es decir, el profeta, la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Así es que por un lado tenemos a un rey Salomón, al cual se le dio encargo de su comportamiento y que hizo todo lo contrario, el cual tuvo consecuencias, y aún Jehová le llamó la atención 2 veces y lo tomó como una burla, e hizo todo lo contrario a lo que Dios le había encomendado. ¿Cuál es la consecuencia? Está bien, voy a destrozar tu reino, y no serás más rey delante de las 12 tribus. Levantaré un enemigo que vendrá y se hará cargo de esas 10 tribus, y tú solamente reinarás sobre una, pero ni siquiera tú, porque no lo haré mientras vivas. Esta será la consecuencia para tu hijo. Así es que cuando están a punto de ungir como rey a Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam, a quien se le da esta profecía, llega y se presenta y lo confronta acerca de cómo es que se debe manejar el reino. Y esta escena es sumamente hermosa, en el sentido de que creo que nos puede traer mucha enseñanza. Porque en el caso de Roboam tendrá las consecuencias, porque si su padre fue un tirano, Roboam también lo comenzó a hacer. Cuando llega el pueblo y lo confronta como líder de aquella nación, y le empiezan a decir: oye, no estás haciendo las cosas bien, nos estás azotando como lo hizo tu padre, reina de una manera diferente, haz las cosas conforme a lo que Dios ha mandado. Es entonces que a la muerte de Salomón, Roboam recibe a Jeroboam y al pueblo que lo confrontan, diciendo lo siguiente, capítulo 12, versículo 4. Primera de Reyes 12, 4. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y entonces te serviremos. Eso dijo al pueblo, a este descendiente de Salomón. Versículo 5, y él les dijo: idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Paréntesis. ¿Cuántas ocasiones no has tenido alguna situación en la cual necesitas consejo? Muchas. Pero en ocasiones tu necio corazón y tu dureza de servir no quiere escuchar lo que debería de escuchar, quiere escuchar lo que anhelaría escuchar. Oh, es que me
peleé con mi esposa y le dije de que se iba a morir y necesito saber qué es lo que tengo que hacer. Entonces voy con aquel que ni siquiera casado es, que es mujeriego, porque sé que su consejo me va a dar la razón. Qué tonto, ¿no? Porque si yo fuera con alguien maduro, espiritual y serio, primero me daría unas cachetadas y me diría, ¿por qué le hablas así a tu esposa? ¿Acaso no has escuchado que es coheredera del reino de Dios? ¿Acaso no tienes temor de que el Señor traiga consecuencias a tu vida? Pero la naturaleza del hombre es no meterse en problemas. Voy y pido consejo con quien sé que me va a endulzar el oído y me va a decir lo que yo quiero oír. Lo mismo sucedió con este hombre. Versículo 6. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo, no malvado, está diciendo, si tú como rey fueras siervo, o es decir, esclavo de este pueblo, y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, entonces ellos te servirán para siempre. Versículo 8. Pero él, hablando de Roboam, pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿Cuál fue el consejo de estos jóvenes? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¡Wow! Malvado Roboam. Pero así son algunos de ustedes. Y esto es desagradable delante del Señor. Roboam, hijo de Salomón, pide consejo de los ancianos. Los ancianos les dan un consejo correcto, pero él no quiere ese consejo. Él quiere el consejo de aquellos malcriados, niños mimados que viven junto a él, y sigue el consejo. Entonces Roboam sigue el consejo de los jóvenes, y en vez de aliviar al pueblo la pesada carga que traían ya a causa de su padre, Salomón decidió hacer más fuertes estas cargas y más pesadas. ¿Por qué? Porque yo soy el rey. Así es que esta actitud tendrá consecuencias o no, por supuesto. ¿Cuál fue el resultado de la actitud altanera y soberbia de Roboam? El cumplimiento de la profecía en la cual el reino sería dividido. Y es entonces que a partir de este momento el reino sufre una división. Después de esta respuesta, el pueblo tomó su poder y dijo: ¿nos vas a imponer más fuerza? Entonces no habrá más gente en esta ciudad. Nos regresamos a nuestras tierras. El libro de Primera de Reyes nos narra cómo es que Roboam, tratando de mediar las cosas y de hacerlos entrar en razón, manda a uno de sus siervos para hablar con las tribus, y las tribus responden apedreando a este hombre y matándolo. Entonces, para pronto es tarde. Roboam, por 5 razones, toma su carruaje y se lanza y se va de ahí. Es entonces
que quienes se quedan con Roboam, hijo de Salomón, son solamente los israelitas del sur, los del país de Judá, aquellos que lo reconocieron como su rey. Es decir, solamente de 12 tribus, 2 se quedaron con él, ni una más. Tal como había sido predicho, Primera de Reyes 12:17. Entonces Roboam, a partir de este momento, reina en el sur, con las tribus de Judá y de Benjamín, y además se añaden los levitas que tomaron el nombre de Judá como nación. Vamos nuevamente. Como consecuencia del pecado de los siervos de Dios, Él trae reprensión y consecuencias y divide toda la nación de Israel en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur solamente con 2 de las tribus y donde reina el hijo de Salomón, y un reino del norte donde reina Jeroboam tomando el nombre de la nación de Israel. Mas sin embargo, aún con 10 tribus, tiene un gran problema. El problema no es tener terrenos. El problema no es tener súbditos, porque realmente Jeroboam los tenía. El problema es que en el reino del norte no hay un templo, no hay sacerdotes, no hay quien ministre el consejo de Dios. Debido a que el templo quedó en Judá y allá quedaron los sacerdotes y levitas. ¿Qué hizo entonces Jeroboam? Lo que hacen hoy cientos y cientos de pseudo creyentes. Dios dice no, y el pseudo creyente dice sí. Es que el liderazgo de la mujer no está permitido en la iglesia, más bien le ordenamos que calle y que se sujete al hombre. Pero delante de Dios no hay distinción entre hombres, mujeres y gentiles. Entonces ahora yo seré pastora. Si Jeroboam no tenía un templo y no tenía sacerdotes y no tenía levitas, ¿qué hizo? Pues simple. No hay un templo, yo lo hago. No hay un Dios, yo los hago. No hay profetas, no hay levitas, yo me traigo a unos. Entonces, dice Primera de Reyes 12:27, y quiero que vayan notando cómo va la decadencia de Israel a sumirse en lo más asqueroso de la repulsión en contra de Dios. Primera de Reyes 12:27. Hablando de Jeroboam, rey del norte, versículo 27, segunda parte. Hizo el rey entonces 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Es decir, no fue Dios, no fue Jehová, no fue el omnipotente, fueron esos 2 becerros los que te salvaron. Versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan, e hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes. Él hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Ay, pastor, ¿qué tiene de malo el hacer lo que otras iglesias hacen? Es que no es bíblico. Pero ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Entonces tenemos una serie de prácticas dentro de las iglesias modernistas que no tienen un fundamento bíblico, que históricamente no tienen una razón de ser, que Jehová nunca las mandó. Pero ¿qué importa? Seamos como Jeroboam. Dios es un inútil, entonces yo hago su trabajo. Como Dios es incapaz, entonces yo pongo los sacerdotes porque Él no es capaz de ponerlos. Como todos no tienen capacidades, yo los haré competentes. ¿Te das cuenta la soberbia que empieza a ver en este hombre? Y te das cuenta cómo los resultados no son consecuencia propiamente del pecado de Salomón, sino también de la propia naturaleza de estos hombres en general. Tanto Roboam como Jeroboam hicieron lo detestable delante de Dios. Así es que, perfilándonos a la parte final contextual de esta primera reunión,
En este contexto es donde surgen algunos otros dioses que fueron sumamente famosos en aquel tiempo y que hasta el día de hoy se siguen escuchando. Surge un dios en específico con D minúscula. Esto nada más es breviario cultural. Cuando tú escribes Dios con D minúscula, te estás refiriendo a un Dios pagano. Cuando escribes Dios con D mayúscula, estás hablando de Jehová de los ejércitos. Bueno, en este contexto es donde surgen dioses con D minúscula y uno de ellos, un pagano de amplia fama llamado Baal. Históricamente tú escucharás, aún en el Nuevo Testamento, que se inclinaron a los Baales. Bueno, entonces, ¿era Baal o eran Baales? Este Dios, que era originario de Siria y de Palestina, era un Dios que en su momento estaba catalogado como el Dios que controlaba el tiempo en cuanto a la atmósfera, en cuanto a la agricultura, en cuanto a la fertilidad. Y siendo Israel una nación agrícola, pues dijeron, nosotros somos agrícolas y este es el Dios agrícola y no tenemos Dios, pues para pronto lo adoptamos como nuestro Dios y adoptaron a Baal. Sin embargo, el adorar a un Dios que no sea el Dios de los cielos y de la tierra, de por sí ya es gravoso, mayormente cuando introduces actividades que son sumamente reprobadas y degradantes. Debido a la construcción de diferentes templos en el reino del norte, algunos se situaron en algunas zonas de manera diferente. Cada uno de ellos tenía su dios Baal, con todo y apellido. Entonces podrías ir a adorar a Baal de aquella zona o de aquella zona, o podrías ir a adorar a los Baales. La característica peculiar del culto a Baal estribaba o se centraba en la intimidad sexual de los hombres comunes de la nación con las sacerdotisas que ministraban en aquel templo. ¿Quiénes eran las sacerdotisas del templo a Baal? No eran más que prostitutas. Imagínate lo degradante que es esto. Yo sé que a veces a los oídos de un hombre carnal y sumamente reprobado delante de Dios pudiera decir, ay, cómo me hubiera gustado estar ahí. Bueno, créeme que a veces no es necesario que te intimides con una mujer para tener consecuencias conforme a tu pecaminosidad en cuanto a tus ojos y a tu corazón. Pero en ese sentido, imagínate lo reprobado que estaba ya el reino del norte, en que la parte del culto de reunión en el templo de Baal era el tener intimidad sexual con una prostituta. Porque en el pensamiento reprobado de aquellos hombres, debido a que Baal era el dios de la fertilidad, si tú simulabas la fertilidad frente del templo, entonces él podría tomar beneficio para con tu vida y darte fertilidad en cuanto a las ganancias de tu tierra. Suena bastante asqueroso, ¿no? Hoy hay prácticas en iglesias que se denominan cristianas que no distan mucho de esto y la verdad es que también son reprobadas. En este sentido y en este contexto de idolatría y de adulterio físico y espiritual es donde surge no solamente un profeta llamado Oseas. Durante todo este periodo de decadencia espiritual, durante todo este periodo de consecuencias a causa del pecado de los hombres y la desobediencia del pueblo escogido de Dios, no solamente tuvo que surgir un hombre que les dijera que estaban haciendo lo que era reprobable delante de su Dios. Hubo necesidad de que surgieran 5 en el mismo periodo. Por un lado tenemos a Elías, por otro lado tenemos a Eliseo. Surge también en la escena de este periodo Amós, Jonás y Oseas. Cada uno de ellos tenía un objetivo muy concreto y era recordarle al pueblo que eran desagradables delante de Dios, que eran impertinentes y por cuanto estaban en contra de los mandatos de Dios tendrían sus consecuencias si no procedían al arrepentimiento. Si tú recuerdas, el mensaje de Jonás era ese: de aquí a 40 días Nínive será destruida si no se arrepienten de su mal camino. ¿Dónde quedaron las profecías de todo te va a ir bien y tu negocio prosperará y todo lo que hagas, hermano? Patrañas. A nuestro Señor no le interesa un pepino que tú prosperes, porque próspero al final de tu camino te vas a pudrir en el infierno. Al Señor no le interesa que vivas en sanidad
Porque puedes llegar al final de tus días totalmente sin ninguna intervención quirúrgica, lo más propio en cuanto a sanidad, y de todos modos terminarás pudriéndote en el infierno. El llamado de cada uno de los profetas fue hacia el pueblo de Dios. El llamado de aquellos siervos del Señor sigue siendo el mismo, para recordarle al pueblo del Señor que el Señor no es un juez barato, que el Señor no es un juez sobornable, el cual te vaya a acariciar y te vaya a pasar todas tus transgresiones. No es así. La palabra de los profetas, la palabra de los siervos, la palabra de los ministros hoy en día sigue siendo la misma. Arrepiéntete de tus faltas, arrepiéntete de tus faltas. El reino de los cielos se ha acercado. Haz pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué si llevas 15 años de cristiano? ¿Y qué si llevas toda tu vida y dicen esa tontería de que eres de cuna? Que no sé dónde la sacaron, pero bueno. ¿Y qué? ¿Y qué? Si tus evidencias dan cuenta delante de los hermanos que no eres más que otro gentil que se inmiscuyó entre nosotros y que tiene nociones de caminar en vía contraria a los fundamentos de Dios. Tú puedes servir en esta iglesia, incluso tener un ministerio o una actividad, hermano, pero de verdad, si tus frutos son semejantes a los de Jeroboam, a los de Roboam, al del pueblo deprimente de Israel, te tengo que decir en esta mañana que mi trabajo es recordarte que sin santidad nadie estará delante del Señor. Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera de demonios, imponíamos las manos y los enfermos sanaban, ministrábamos delante del pueblo del Señor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Porque no te conozco. ¿Quién eres? Alejen a este de mi lado que no lo conozco, porque es un hacedor o una hacedora de maldad. Los domingos, hermano, lejos del pensamiento de gente que de repente nos visita, no es el día en el cual te venimos a sobar la espalda. No es así. Por amor a tu alma, te tenemos que decir que si continúas bajo ese mismo caminar, sin arrepentimiento genuino, porque hermano, cuando cometemos falta, ¿cuál es la postura que tomamos? Yo tengo la razón, y bien que se lo merece. Y si vuelve otra vez, lo voy a tomar otra vez. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Esa es la actitud de alguien que camina en arrepentimiento. Esa es la actitud de alguien que ha sido salvado a precio de sangre. Esa es la actitud y el comportamiento de alguien que es nueva criatura. Absolutamente no. Cuando el pueblo no recapacita en su andar y vuelve su pie a las sendas antiguas que le han sido marcadas por parte del Señor, tarde que temprano tendrá las consecuencias de su vida totalmente pecaminosa. Mas no quisiera terminar esta primera sesión con la intención de que te fueras deprimido, porque del mismo modo en que el Señor trae juicio, del mismo modo trae misericordia. A diferencia de ti y de mí, que cuando alguien nos la hace, nos la paga, y hasta que lo destrocemos, lo dejamos, y aún cuando ya está muerto, lo seguimos dando. A diferencia de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro Señor es rico en misericordia y paciente. Mas esa paciencia también tendrá un límite. El libro de Oseas, escrito durante un periodo de 38 años promedio, nos trae varias enseñanzas, y una de ellas es que el nombre no es fortuito. El nombre de Oseas se traduce del hebreo salvación. ¿El Señor es juicio? Sí, hermano. Pero también Él no desecha los corazones humillados. Oseas nos viene a recordar la salvación y la misericordia por parte de Dios. Si tratáramos de concretar en un solo concepto que estaremos viendo alrededor de varios capítulos,
Pudiéramos decir que el libro de Oseas se centra en el amor constante y persistente de Dios hacia una esposa que es una vil ramera, al igual que el mandato que se le dio a Oseas. Y que a pesar de que esa esposa es una ramera y coquetea con cualquiera y se desvía de los caminos de su esposo, a pesar de ello, la naturaleza de esa esposa la lleva al adulterio, a pesar de recibir misericordia. Mas la naturaleza de Dios siempre será tratar de amar a esa esposa por sobre todas las cosas. De aquí empieza a tomar un poco sentido, y creo que con esto iremos terminando. Con esto cobra un poco de sentido el hecho de la ordenanza que se le da al inicio a Oseas. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en día de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. De la misma manera en que nuestro Señor es misericordioso, hermanos, tenemos que aprender la misericordia en nuestras vidas. Dudo que el Señor nos lleve a cumplir un mandato como lo hizo con Oseas. Dudo que el Señor en este tiempo mande a alguno de nuestros jóvenes a que tome por esposa a una prostituta. Pero para que llegara a ese momento, tomemos consejo el día de hoy acerca de lo que ha sido expuesto. ¿Para qué llegar a la infidelidad espiritual? ¿Para qué llegar a la vergüenza de la fornicación espiritual y tener las consecuencias cuando hoy es un día bueno en el cual las misericordias del Señor han sido nuevas? Hermano, no quieras experimentar ensuciándote en la porquería de este mundo. No sigas el consejo de los jóvenes, al igual que lo hizo este rey. Estoy totalmente seguro que de la misma manera que hay hombres y mujeres que han sido plantados en esta iglesia como semillas de cizaña, también habrá hombres y mujeres que sean trigo que ha sido sembrado por el Señor para edificación. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes.